Buenas noches, 21:30 de la noche. Hoy vamos a estar grabando la continuación de la biografía de Lacan de Elizabeth Rudinesco y para ello vamos a ir a compartir, bueno, antes de nada, pedirles que se suscriban al canal, que le den me gusta a los videos. Así de esa manera va creciendo el canal. Denle amor al canal. Este, bueno, vamos a buscar por aquí am, la imagen que quiero compartir. Bueno, entonces continuamos desde el capítulo 4 titulado Las hermanas Papín. Y dice, la manera en que fue recibido y comentado el caso Aimé por el medio intelectual francés tuvo algunas consecuencias sobre la evolución ulterior del joven Lacan. Hasta la publicación de su tesis, este tomaba como referencia filosófica fundamental una fenomenología inspirada en Husserl y en Jasper. A esto añadía una lectura personal de Spinoza que le permitía construir su teoría de la personalidad. Pero a partir de 1932 llegó a un nuevo horizonte filosófico, y en tanto más cuanto que la celebración de su tesis por la vanguardia se efectuaba bajo el signo del surrealismo y del comunismo, los cuales reivindicaban, a pesar de sus divergencias, una misma pertenencia a una filosofía llamada marxista, representada a sus ojos por las obras de Hegel, de Marx y de Freud. A la gran miseria de la filosofía francesa, hundida toda ella en el espiritualismo bersoniano, en el neocantismo universitario, en un cartesianismo desviado de su poder original. em, bueno, míralo, las cosas que te permite decir una gran reputación, ¿no? A la gran miseria de la filosofía francesa, hundida toda ella en el espiritualismo bersoniano, en el neocantismo universitario o en un cartesianismo desviado de su poder original, la vanguardia materialista oponía a menudo el esplendor de un pensamiento alemán que le gustaba ver a la vez como hegeliano y marxista, y al que añadía la palabra innovadora de los grandes contemporáneos. Husserl, por supuesto, pero también Nietzsche y Heidegger, que acababa de publicar su famoso Say and Zeit, eh, Ser y Tiempo, calculo que es. Consagrado como materialista en tal contexto, Lacan aceptó pues el espejo que le tendía la vanguardia, abandonó su teoría espinosista de la personalidad a reserva de conservar su referencia a Spinoza para otras pequeñas tareas, y renunció a la fenomenología tal como la transmitía el discurso psiquiátrico para convertirse a otro Husserl y a un materialismo hegeliano marxista. Necesitará otros 4 años para iniciarse en un mismo impulso en la fenomenología del espíritu y en el pensamiento heideggeriano a través de las enseñanzas de Collet
y de Coiré. Claro, se confunden esos dos apellidos, Koyev y Coiré. Este, la evolución hacia este nuevo horizonte se hizo sentir desde el primer artículo publicado por Minotauro, consagrado al problema del estilo y a la concepción psiquiátrica de las formas paranoicas de la experiencia. Aunque ese texto no difería por su contenido de las posiciones expresadas en el caso Aimé, estaba impregnado de una terminología que no era la de Lacan la de Lacan anteriormente. Más allá de la simple impugnación de una tradición psiquiátrica que se jugaba errónea, se encontraba allí un ideal de rebeldía que se traducía por el empleo de un vocabulario marxista. Por primera vez, Lacan hablaba de revolución teórica, de civilización burguesa, de superestructura ideológica, de necesidades y de antropología. En una palabra, se había puesto a la escucha del mensaje dirigido por Nissan, Crevel, Dalí y Bernier. En esa perspectiva fue como se interesó a comienzos del año 1933 en el famoso crimen de las hermanas Papin, que llenó de estupor al público, a la prensa y a la inteligencia, a la vez por lo ejemplar de la significación social y por su carácter enigmático. El 2 de febrero, en la ciudad de Le Mans, Catherine y Lea Papin, dos criadas originarias del campesinado pobre y educadas en el orfelinato del Buen Pastor, asesinaban salvajemente a sus patronas, la señora Lancelin y su hija Genevieve. Un corte de la corriente eléctrica había impedido a a Christine terminar el planchado, a raíz de lo cual había arrastrado a su hermana menor a la carnicería. Las dos habían arrancado los ojos de las víctimas, lacerado sus cuerpos con utensilios de cocina, inundado la casa de sangre y de sesos. Habían cerrado después la puerta de entrada con cerrojo y habían ido a acurrucarse en su cama, vestida solo con una bata para esperar la llegada de la policía. Bien, entonces está presentándolo como un corte eléctrico le impide a una de las hermanas terminar de planchar la ropa y eso parece que dispara el asesinato, ¿no? El crimen parecía tanto más increíble cuanto que las jóvenes eran empleadas modelo, muy bien tratadas por sus amas y perfectamente integradas al ideal de servidumbre al que habían dedicado su destino. Sin embargo, esa normalidad aparente servía para ocultar una realidad más inquietante. El padre de Christine y de Lea había sido antaño amante de su hija mayor. El abuelo había muerto epiléptico, un primo se había vuelto loco y un tío había sido encontrado ahorcado en su granja. Algún tiempo antes del asesinato, las dos criadas se habían quejado a los gendarmes de ser perseguidas. Convocados como expertos, tres psiquiatras examinaron a las culpables y las declararon sanas de cuerpo y de espíritu, es decir, plenamente responsables de sus actos. Fueron inculpadas inmediatamente de asesinato sin premeditación, con riesgo para una pena de muerte.
para la otra de prisión perpetua. 5 meses después de su encarcelamiento, Christine era víctima de síncopes y de alucinaciones. Intentaba arrancarse los ojos, ponía los brazos en cruz y se entregaba a exhibiciones sexuales. Tan pronto anunciaba que en una vida futura sería el marido de su hermana, tan pronto veía a ésta en sueños, con las piernas cortadas, suspendida de un árbol, se ponía furiosa de que le administraran la camisa de fuerza y de que la aislaran en una celda. Cuando le preguntaron por qué había desnudado a la señorita Lancelin, respondió hoscamente: buscaba algo cuya posesión me habría hecho más fuerte. A pesar de las declaraciones, el experto psiquiatra la trató de simuladora y la mandó de nuevo al banquillo de los acusados. Fue entonces cuando Benjamin Logre corrió en ayuda de la defensa. Sin tener derecho a examinar a las dos hermanas, planteó un diagnóstico de anomalía mental engendrada por una histeroepilepsia con perversión sexual e ideas de persecución. El 29 de septiembre de 1933, ante la audiencia de las artes, se enfrentaron varias opiniones. Para la parte civil y el fiscal, las hermanas Papin eran monstruos sanguinarios desprovistas de toda humanidad. Para los otros, aparecían como víctimas expiatorias de la ferocidad burguesa. Peret y Eluard celebraron a las heroínas invocando los cantos de Maldoror, mientras Sartre pensaba sobre todo en denunciar la hipocresía de la sociedad de buenos principios. El abogado de la familia Lancelin alegó la responsabilidad e intentó incluso que se admitiera la tesis de una semipremeditación. Frente a él, la abogada Germaine Brier se apoyó en el diagnóstico de Logre para demostrar la locura de las acusadas. Como en otro tiempo, en el proceso de Joseph Bacher y como recientemente en el de la señora Lefebvre, los partidarios de la psiquiatría dinámica se opusieron a los teóricos de la herencia, de la constitución y de la simulación. En medio de este campo de batalla, las dos hermanas confesaron que no tenían nada que reprochar a sus víctimas. Expresaban así la significación oculta de un acto cuyo sentido se les escapaba. Claro, es decir, no tenían nada que quejarse de las patronas, digamos, pero eso eh, expresaba un acto que, digamos, el asesinato no tenía para ella mm, ninguna razón de ser a pesar de haberlo cometido, ¿no? Christine recibió la sentencia de muerte de rodillas, pero su pena fue conmutada inmediatamente en prisión perpetua. Un año más tarde, sujeta a nuevas crisis delirantes, será internada en el asilo de alienados de Rennes, donde morirá de caquexia besánica, caquexia besánica, castigándose así por su crimen según un proceso paranoico de autocastigo. En cuanto a Lea, se unirá a su madre después de varios años de encarcelamiento. Me interesa ver, ya volvemos, quiero ver qué es esto de caquexia besánica.
Bueno, parece que es un tipo de desnutrición eh, producto de la inanición. Em, entonces va a morir la más grande, Christine, de caquexia besánica, y esto es interpretado como castigo por su crimen según un proceso paranoico de autocastigo. Y la más chica, Lea, se unirá a su madre después de varios años de encarcelamiento. Dice, había pues allí un crimen que se integraba perfectamente en el marco teórico planteado por Lacan en 1932. Se encontraba en él la homosexualidad femenina, el delirio entre dos, el gesto asesino aparentemente inmotivado, la tensión social, la paranoia y el autocastigo. Por eso, sin dejar de rendir homenaje a la valentía de Benjamin Logre, Lacan empezó a derrumbar el diagnóstico de histerio-epilepsia. Después mostró que solo la referencia a la paranoia permitía resolver el enigma del paso a la acción. El delirio, dijo, parece surgir al azar de un incidente banal, el corte de corriente eléctrica. Pero ese incidente no era sin duda tan anodino como parecía, a condición de buscar en él una significación inconsciente. Y Lacan se lanzaba a proponer que ese apagón venía a materializar el silencio que se había instaurado desde hacía mucho entre las amas y las criadas. De un grupo al otro, en efecto, no pasaba la corriente, pues no se hablaban. Desde ese momento, el crimen desencadenado por el corte de corriente era la puesta en acto, por la violencia, de ese no dicho, cuya significación escapaba a las protagonistas del drama. Si Aimé había agredido a la actriz que, según Lacan, encarnaba su ideal del yo, las criadas Papin habían asesinado a la señora Lancelin, a las señoras Lancelin, por un motivo equivalente. El verdadero móvil del crimen no era el odio de clase, sino la estructura paranoica a través de la cual el asesino hería el ideal del amo que llevaba en sí. No era el odio de clases, sino la estructura paranoica a través de la cual el asesino hería el ideal del amo que llevaba en sí, que estaría relacionado con esto de que hacía tiempo que no se hablaban, ¿no? Lacan analizaba, pues, de la misma manera el crimen fracasado de Marguerite y el crimen logrado de las hermanas Papin. En los dos casos establecía un diagnóstico de paranoia y de autocastigo. Sin embargo, las dos historias eran diferentes y él no lo ignoraba. En el caso de las domésticas, no había ni bobarismo ni erotomanía. Además, no se trataba de una mujer anónima que hería a una mujer célebre, sino de una exterminación salvaje que se desarrollaba en la intimidad de un hogar ordinario entre mujeres ordinarias que se conocían desde hacía mucho. El crimen de Le Mans no podía acabar sino en un acto de muerte radical, es decir, en un proceso de anonadamiento radical del ser, de donde un carácter estupefaciente
daba la ilusión de responder a una realidad social, el odio de clase, cuando en realidad traducía otra realidad, la de la enajenación paranoica. Del mismo modo que la historia de Marguerite Pantin parecía salida directamente, del mismo modo que la historia de Marguerite Pantin parecía salida directamente de la gran tradición novelesca del siglo XIX francés, así la aventura de las hermanas Papin se colocaba bajo el signo de la tragedia griega, ilustrando la ferocidad de un mundo presa de la subida de los odios sociales, raciales y nacionales. Si Aimé era un personaje de Flaubert que terminaba su vida en un melodrama de Pierre Benoit, Christine era una heroína de la raza de los Atridas, extraviada en los boscajes del Maine, pero propulsada al universo moderno de la lucha de clases y de la búsqueda asesina de la exterminación del otro. Y todo sucedía como si Lacan tomara nota, en su escritura, de la diferencia entre las dos historias. Al abordar el crimen de Le Mans, describía, en pocas frases, un gran retrato de la crueldad em, surgido de un tiempo inmemorial. Tiempo del mito, tiempo de la leyenda, tiempo del inconsciente. Pero si había cambio en la escritura, es que éste quedaba inducido por la entrada en escena de una nueva referencia filosófica. Hasta el caso Aimé, Lacan no había efectuado nunca una lectura fecunda de la obra hegeliana. El nombre del filósofo estaba por lo demás ausente en la tesis del 32, de 1932. Y la fenomenología que se expresaba en esta era la de los psiquiatras. No correspondía a ninguna lectura de primera mano de Hegel, no correspondía a ninguna lectura de primera mano de Hegel, de Husserl o de Heidegger. A partir de noviembre de 1933, por el contrario, fecha en que se inició el seminario de Alexandre Koyev, Lacan, aunque no asistía todavía, empezaba a descubrir la verdadera fenomenología hegeliana, ya sea a través de los artículos de Coiré, ya sea por otras fuentes. Y por eso se encontraba su rastro en el artículo consagrado a las hermanas Papin, en el artículo consagrado a las hermanas Papin. Así, el crimen era interpretado según los términos de esa dialéctica del amo y del esclavo, propia de la experiencia de la lucha de las conciencias. En cuanto a la locura, se la definía a partir de una noción de conciencia encadenada. La enajenación mental se había vuelto una conciencia enajenada. De un crimen a otro, de Marguerite a Christine, Lacan había pasado pues de un monismo spinoziano dentro del cual pensaba la personalidad como una totalidad que incluía la norma y la patología, a un monismo hegeliano que le hacía abandonar la idea misma de personalidad en provecho de la conciencia de sí. Pero habrá que esperar a 1936 para que el encuentro con el sistema hegeliano dé realmente sus frutos a partir de la doble experiencia del diván de Lowenstein y del seminario de Koyev. Bien, em,
Ha pasado media hora, pero hemos llegado al final de este capítulo. Así que yo creo que vamos a em, dar por terminado hoy, porque si no va a quedar la mitad del otro capítulo. Bueno, muchas gracias por la escucha. Em, Espero que les sirva y puedan este, hacer uso de este material, ¿no? Buenas noches, nos vemos.